Nuestro invitado de hoy llegó a la presidencia del gobierno de España cuando tan solo tenía 40 años. El triunfo electoral del socialista Felipe González en 1982 confirmó que los españoles habían dejado definitivamente atrás una larga dictadura. A pesar de su juventud, González supo enfrentarse a los desafíos de la complicada transición política y sus 14 años de mandato claramente contribuyeron a la modernización de España y a su integración internacional. Para ello tuvo que tomar decisiones muy duras, poco populares, que lo indispusieron con sus propias bases, su propia gente de su partido. Por ejemplo, tuvo que defender la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, un acuerdo militar con Estados Unidos y otros. Tuvo que impulsar reformas económicas que le abrieron más espacio al mercado, unas ideas que iban en contra de su base, el Partido Socialista Obrero Español. Pero siempre optó por lo que creía mejor para su país y no para sus propios intereses o para decisiones de corto plazo. El presidente González mantiene desde hace décadas una muy estrecha relación con América Latina, una región que conoce muy bien y a la que viaja con mucha frecuencia. Recientemente publicó un libro que se llama En busca de respuestas, donde analiza el declive del liderazgo en el siglo XXI. Nuestra corresponsal en Madrid, Maite Rico, ha entrevistado al presidente Felipe González. Aquí está su conversación. Usted siempre compara a los expresidentes con enormes jarrones chinos en apartamentos pequeños que nadie quiere tirar, pero tampoco saben muy bien dónde ponerlo. Viendo su actividad incesante en conferencias, foros, viajes, asesorías, ¿de verdad usted se siente como un jarrón chino? Sí, en parte sí, pero trato de librarlo, en parte yo creo que he llegado a un punto en el que en general, hay muchas excepciones, pero en general se respeta la opinión. El máximo de lo que puede aspirar a ser un expresidente es que su opinión sea respetada, escuchada, no compartida. Yo creo que yo estoy en ese nivel. Pero justamente para ser un jarrón chino hace falta haber sido un líder valioso, y la impresión que se tiene hoy en día es que no hay liderazgos valiosos, potentes, que ilusionen a la gente, que busquen soluciones ya sea a la crisis económica o a la crisis europea. ¿Es una impresión falsa o de verdad falta liderazgo? Ahora hay una crisis de liderazgo. Lo esencial para definir la crisis es que el representante, democracia representativa, el representante de la voluntad popular se encuentra con extraordinarias limitaciones para representar los intereses generales, atravesados por globalización de la economía, exigencia de los mercados que están fuera del control del poder, falta de capacidad regulatoria de los mercados, por ejemplo, financieros, aparición de fenómenos, no las citaré todas, como las redes sociales. Podríamos decir que el Estado-Nación, que es el ámbito de realización de la democracia representativa, está desbordado hacia afuera por poderes que no se dilucidan dentro del Estado-Nación, cosa que históricamente correspondía al Estado-Nación. ¿Qué características tiene que tener un líder? Por ejemplo, un líder tiene que tener un proyecto claro con el que se comprometa pidiendo poco a cambio, es lo que llamo un proyecto no mercenario. Segundo, tiene que tener la capacidad de hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Tiene que tener una tercera característica que se da cada vez menos, que es fortaleza emocional. La capacidad de aguantar cuando vienen mal o cuando vienen bien, pero de aguantar con una cierta serenidad, con lo que llamaríamos una cierta centralidad. Ve usted a líderes que se ponen eufóricos por un pequeño éxito o absolutamente deprimidos por un gran fracaso. Y tiene que tener capacidad de coordinar equipos humanos, y se dan poco. En 2006 usted mantuvo una larga entrevista con Hugo Chávez y comentó que había una gran oportunidad para Venezuela. 7 años después, ¿cómo ve la evolución de ese país? Bueno, la verdad es que yo, que tenía muchas discrepancias, y él lo sabía, con las políticas que hacía el presidente Chávez, por dos razones. Una, porque él había decidido, que es la primera función del presidente, que en Venezuela había buenos y malos venezolanos, por tanto fracturaba la sociedad. Y se lo dije con total franqueza. La función de un presidente no es gobernar solo para quien lo vota,
sino mantener unida al conjunto de la sociedad, incluso cuando no los votan. Bueno, y la siguiente razón es que yo creía que estaba equivocando la política económica, lo cual producía una destrucción sistemática del aparato productivo, que se nota bastante, ¿no? Pero hay que reconocerle a Chávez una inteligencia especial o intuición especial para no llegar al borde del precipicio. Él, cuando veía que las cosas iban mal o podían ir mal, reculaba y corregía sobre la marcha. Bueno, ahora se echa de menos esa inteligencia. Usted conoce bien México, a sus políticos, a sus hombres de negocios. ¿Cree que están tomando las buenas decisiones para convertirse en la primera potencia latinoamericana? Bueno, la primera potencia seguirá siendo Brasil, por su dimensión. Es muy difícil. Sao Paulo es comparable a no tengo los datos, a la economía mexicana. Lo que México tiene es una extraordinaria oportunidad, con una economía integrada, interdependiente del norte y con un espacio hacia el sur y al Pacífico enorme. Por tanto, México sí tiene la posibilidad de tener mucho éxito. El gobierno está tanteando una serie de políticas de reforma que yo creo que pueden dar resultados. Después tiene algunos problemas de seguridad que reencauzar para dar más sensación de que es un país atractivo para las inversiones, siempre añado, internas y externas. Usted dice que la crisis está en el modelo. ¿Cómo cambiar este modelo para lograr un mundo más justo, más próspero, con menos desigualdades? Bueno, yo creo que como pertenezco a la tribu de los socialdemócratas y que es una tribu con bastante capacidad de internacionalizarse, es una de las grandes tareas de un pensamiento socialdemócrata, cómo en una sociedad abierta, en una sociedad globalizada y en una economía globalizada, empezamos a crear la interdependencia de los poderes con esa visión socialdemócrata para mantener dos parámetros. Uno, tenemos que ganar competitividad dentro de la economía global. Dos, tenemos que mejorar la redistribución del ingreso, y creo que los mecanismos más potentes son acceso a la educación, igualdad de oportunidades y formación de capital humano, y acceso a los sistemas sanitarios. Lo que de verdad se está poniendo en crisis en los países más desarrollados son esos elementos de cohesión social, en lugar de analizar sobre todo la competitividad. Lo que está reclamándose en los países emergentes, veamos movilizaciones sociales en Brasil o nuevo programa en Chile, es una mejora en los mecanismos de lucha contra la desigualdad o en los de igualdad. Muchas gracias, presidente Felipe González. Gracias. Muchas gracias, Maite. Es siempre interesante ver cómo está viendo las cosas el presidente Felipe González. Si quiere ver de nuevo esta entrevista, por favor, visítenos en nuestra página web, efectonaim.com. Después de la pausa, les voy a mostrar cómo se puede pasar de ser un apacible maestro de escuela a ser el líder de un sangriento cartel del crimen organizado. Llega la genialidad memorable de la semana. Ya volvemos.